hay gente que cuestiona encuestas, todos los cuestiona media. Yo soy un consumidor de encuestas, creo, hasta donde yo puedo desagregar, y hay encuestadores que no. Pero la que me parece que es superior la barrera del sonido, una encuesta que viene de Estados Unidos, que dice que hicieron una encuesta en Cuba y le da 97 puntos a Obama. A 44 a Raúl y 42 a Fidel. Quiere decir que Obama termina de ser presidente en Estados Unidos, va a ser presidente de Cuba, gana así a galope, con la fusta bajo el brazo, ¿viste? Con estos encuestadores americanos. Jacobe parece un caballero inglés, Jacobe, que es un truchador de encuestas, responde Aldo Rico. Jacobe. Eso depende de cómo haga la encuesta. Ya sé, pero lo hicieron desde Estados Unidos. Claro, lo hicieron desde Estados Unidos. La otra cosa es que los ingleses repiten algo que ya se había hablado en Malvinas. ¿Se acuerdan que hablaban de que había submarinos rusos? Y ahora hay de nuevo submarinos rusos, 30 años, al final se confirma, ahora lo confirman los ingleses, son los mismos submarinos que hace 30 años estaban esperando ahí. Se han hundido ya en ese tiempo. Los ingleses mienten, son directamente, ¿no? Y bueno, estas son dos introducciones. Lo invité a Richard para que nos cuente un poquitito de Brasil y un poquitito de Venezuela, para introducir, después hacemos situación nacional y después liberamos distintas introducciones. ¿Está bien así? Sí, Venezuela. Dale. De Brasil, el otro día había publicado una cosa para explicar, se había instalado, ahora está medio disuelto, podía haber impeachment o no en Brasil, ¿no? ¿Qué es el impeachment? Creo que todos saben, es un mecanismo de juicio político del Congreso para destituir a cualquier funcionario público, entre ellos puede ser el presidente de la nación. Y que está muy vivo y presente en Brasil porque sucedió hace poco, relativamente poco, en 1992 con Collor de Mello, ¿sí? Entonces, una de las preguntas que se hacían era qué situación daba para que se instale como posibilidad, y yo lo he marcado como en tres instancias, porque hay cierta situación de institucionalidad política. Yo lo he marcado con lo político, lo social y lo institucional, por ahí, qué puede pasar con eso. Lo social está latente todavía, porque si bien ganó Dilma Rousseff el año pasado, la realidad es que los que votaban a Dilma Rousseff lo votaban porque entendían que Aécio Neves era lo peor que podía venir, pero no era lo que les hubiese gustado votar, ¿sí? La gestión del PT tiene 12 años, hizo una redistribución económica muy fuerte, hizo avance de derechos, etc. Todo el balance que podemos hacer positivo lo podemos poner acá, pero la realidad es que ya no tiene mucho en qué innovar. Ese es el otro problema. Y justamente cuando vos te estás presentando para ver qué vas a hacer, y además también 12 años de gestión, hay una situación estructural que hace que no logre, esté compenetrado en las lógicas mismas que tiene la burocracia estatal, o sea, la corrupción, ¿sí? Por el otro lado que se compenetra. Además, esas mismas transformaciones generaron ahora nuevas demandas en ciertos sectores sociales, por ejemplo el baby boom de jóvenes y todos en los centros urbanos, que también lo sacaste del hambre, le diste mejores condiciones de ingreso, posibilidades de ingresar a la universidad, etcétera, etcétera, pero ahora quieren más. Tipos que están con su tablet, allá reparten tablet en vez de las nuestras, las notebooks, sí, que es una cajita pesada la que nos dan nosotros, las tablets, y además están demandando una cosa que le hicieron creer al PT desde la Fundación Vargas, es que hay una incipiente clase media. Hay sectores que ingresaron a niveles de ingreso medio, pero para ser clase media falta un trecho. Falta. Es cultural. No solo es cultural, falta un buen sistema de transporte, un buen sistema de salud, un buen sistema de educación, ¿sí? Cosa que está retrasado en Brasil, no de la gestión del PT, sino de su estructura social histórica. Ahora pasó a 6 millones de estudiantes universitarios con 200 millones de habitantes, pero
Cuando empieza la gestión del PT había 2,5 millones de estudiantes universitarios al mismo nivel que tiene ahora Argentina, de cantidad de estudiantes universitarios, ¿no? Lo triplica, pero no ha generado una masificación de la educación superior. Tiene todavía además tiene el sistema, 6 millones, de los cuales 4,5 millones son del sector privado de educación. Solo tiene un sector público de educación pública superior muy reducido el sector. Y tiene un sistema de ingreso. ¿Se paga en la universidad? ¿Se paga en la universidad estatal? No, la estudiante es gratuita, pero tenés un examen de ingreso. Vale. Y son aparte es una élite de la élite. Son 1,5 millones, pero tienen campus universitarios, los docentes universitarios ganan 8.000 reales por mes, que son más o menos por 5, 40 y pico, 40.000 pesos. No sé, yo estoy viendo los docentes universitarios están ganando. No estamos tan lejos. Ayer tuvimos unas asambleas porque, cuento rápido, en el Pellegrini, nosotros somos un sindicato que no habíamos llamado al paro del 18 y los compañeros nos decían, ¿y por qué no llamaron? Porque a nosotros nos descuentan ganancias, decían. Y dice, ¿cómo está? Pues yo soy preceptor, tengo 2 cargos simples, gano 40 lucas, me descontaron ganancias. Y además perdimos la asamblea, tuvimos que convocar a paro por nuestros propios afiliados. Pero bueno, si puedo seguir, el docente universitario ya tiene esa situación, tiene dedicación exclusiva, da dos cursos áulicos. ¿Qué? No, bueno. No, después de... Está bueno. Entonces me dice, el docente universitario no es como acá que tiene, con dedicación exclusiva, tiene como obligación por lo menos dar 5 aulas, allá con dar un solo curso, después tiene dedicación exclusiva de investigación, le pagan los viajes, bueno, es la élite. Están en situación de precariedad terrible, no nivel el contrato y se quedan colgados del pincel. Escuela, yo estoy diciendo universidad pública estatal, de gestión estatal. La universidad privada es otra cosa, son los 4,5 millones, que también el PT masificó eso con un sistema de becas y de préstamos, el sistema chileno, por ejemplo, de préstamos para estudiar, que es 4,5 millones. Y de hecho también las universidades, tenés 2 tipos de universidades privadas, algunas que son meramente tipo búsqueda de carreras así simple y otras sociales más progresistas, comunitarias, ¿sí? Por ejemplo, que también son progresistas, pues la USPI ahí se hizo el Foro Social Mundial, es muy diferente el sistema universitario. Pero lo que le estoy diciendo es que no alcanza a todo eso a una clase, si es verdad la clase media incipiente, todavía el PT tiene el desafío, o el gobierno, la gestión del PT, el desafío de incluir en derecho a lo que reclama una clase media, ¿sí? Y eso es lo que él está haciendo, le está crujiendo, y es esa clase media incluso que le oscilaba en los votos. Yo estuve en la elección pasada, justamente los focus group del PT en San Pablo, que era uno de los institutos decisivos, esa clase media que votó a Lula, había votado a Dilma y ahora está votando a Ezio. Y era clase media, dice, sí, yo progresé, creo que hice una nota que la compartí, que decía, fue la primera vez que como kiwi, digamos, la primera vez que podía comprarme un pollo entero, antes no lo podía, compraba los menudos. Yo estuve en esos focus group de la gente. Y bueno, y ahora quieren más. Y veían en Aesio la posibilidad de, bueno, cambio. Esa palabra que usaba mucho Aesio era el cambio. Quieren un cambio, ¿sí? Y el PT ya no puede seguir cambiando. Es como que está en una situación donde no encuentra cambios y además es un retroceso de la economía que no logra crecer. Está estancada, no crece. Entonces, es como un desgaste de 10 años, una situación estructural nueva social y una situación económica que... ¿No crece por qué? Hay varias situaciones. Primero, el contexto internacional que nos lo ayuda a crecer. Segundo, interno también, en el cual creo yo, en el análisis aplica una política económica restrictiva. Claro, Yo creo que Axel Kicillof, con los 400.000 millones de dólares que tiene en el Banco Central en Brasil para operarse, es un festín. Está tirando la goma, está tratando de remar con 25.000 millones en el banco, ¿no? Pero pero para mí siempre tuvieron ministros económicos neoliberales. Pero ellos sí. Y una de las cosas que se caracterizó, bueno, ahí también saliendo de lo social, es que se hablaba de que Brasil era un desarrollismo ortodoxo. Desarrollismo porque políticas sociales tuvo a granel durante los 10 años
Y ortodoxa porque la política monetaria y fiscal es ortodoxa, o sea, de equilibrio y restricción monetaria. Que nos Con el agregado, con la devaluación, una transferencia de recursos fenomenal. Claro, bueno, pero ahora le están diciendo estás avanzando una política más neoliberal porque estás restringiendo ciertos gastos sociales, que estás avanzando en eso, que el ajuste duro que le están imponiendo o que está aplicando también el gobierno en esta etapa. Ese desgaste social y político hace también a que la derecha da un embate sobre eso. O sea, lo hizo muy fuerte sobre las elecciones pasadas, que casi por 3 puntos casi no llega a la presidencia, y estuvo apostando al desgaste constante y sistemático del gobierno del PT, que le permite ahora llevar este tema al Parlamento. Y en un tema muy profundo que tiene que ver con Petrobras. Petrobras es una empresa que fue y es estratégica en la economía brasileña, pero además ahora da un salto cualitativo. En Brasil se cubrieron 2 lugares muy fuertes de petróleo en aguas profundas, con lo cual en 5 años Brasil y se convierte en un país petrolero, diferencia de un país con petróleo, que tiene capacidad de exportación a niveles de alta rentabilidad, ¿sí? Hoy, con precio bajo de petróleo, más o menos, pero se está disputando a largo plazo la renta petrolera. Y que además, justamente en los movimientos de julio, una de las discusiones que se puso en tema es que esa renta petrolera hasta ese momento iba a ir a los gobernadores, ¿sí? Porque a los 2 gobernadores de ahí. Lo que se logró de reformas es que parte de esas regalías vayan a educación y salud. Entonces, perdida esa elección, lo que se está apostando es a desgastar, y la derecha está apostando a que sea tanto el desgaste que tengan que privatizarla. Entonces, el discurso que están instalando sobre Petrobras es avanzar hacia la privatización. Esa es la propuesta que está haciendo concreta, explícita, sin ningún tipo de matiz, el PCdoB, Aécio Neves y también Fernando Henrique, que es una figura que ahora está volviendo a la escena política. Y entonces se está jugando esa renta que cuando comienza a subir de nuevo el precio del petróleo, en algún momento lo va a hacer, y además la empresa va a tener capitales para eso. De hecho, le permite, Brasil estuvo sosteniendo la paridad del real con lo que se llama los swap, que es un mecanismo de acuerdo de dólares a largo plazo. O sea, te vende ahora dólares que va a tener con la renta petrolera a futuro. Entonces sostiene el precio a partir de darte dólares que va a tener. Y ese juego estaba gastando hasta 600 millones de dólares por semana, ¿sí? Como con juego financiero, ¿no? Para movernos. Nosotros no hacemos un hecatombe, hacemos un movimiento de ese juego financiero sobre el dólar. Y la tercera, bueno, la corrupción en sí hace un pretexto como posibilidad para generar una CPI de investigación y un impeachment, podría ser en términos institucionales. Ahora, en términos institucionales es posible, en términos políticos es posible, esa es la gran pregunta. Entiendo yo que es difícil, ¿por qué? Porque obviamente el impeachment, ¿qué implica? ¿Quién viene atrás? ¿Quién es el que tiene la posibilidad de tomar el gobierno después de que cae el que está ahora? En el impeachment anterior, había sido electo Collor de Mello en un sistema muy complejo, en el cual él sale en segunda vuelta, en la primera saca 14 puntos, sale electo presidente y tenía tan solo 14 diputados de 500. Y el PMDB era el partido clave que lo desgastó y puso a Itamar Franco como presidente. O sea, era el partido clave es el PMDB en ese momento. Hoy el PMDB, primero, que tiene el vicepresidente, uno podría decir, cuidado, porque podría proyectar a Temer como presidente y colocarlo. Es muy difícil la situación porque Temer no tiene liderazgo en el partido, pero podría ser. Pero también el PMDB está pegado adentro, porque son dentro de la estructura de corrupción que hoy se está denunciando, están todos los partidos, hasta el PCdoB, ¿sí? Con lo cual, hacer un impeachment solo a una es difícil porque toda la estructura de poder está corrompida. Y el mismo partido que podría relevar al PT está en el gobierno y está desgastado por estar en el gobierno. Y mismo también los tucanos, hoy, en este momento, no tienen una legitimidad para hacerse cargo de un recambio en Brasil. Eso es un poco el informe. Richard, una preguntita. 2 temas importantes que creo que son muy relevantes. Quiero preguntarte de Lula, el rol de Lula, y que escuché que con Dilma hay diferencias.
y Sí. el tema de la reforma comunicacional, que es muy importante para cambiar el monopolio. Bueno, nunca logró avanzar muy fuerte en reformas comunicacionales. Una de las situaciones, acá el gobierno nacional por lo menos tiene cierta red de gobiernos de medios alternativos, el uso de la cadena nacional, que es también clave, porque también tiene una red que tampoco tiene mucho alcance, ¿no? Porque Tiempo Argentino tiene una cantidad limitada de suscripciones, 678 con el pico máximo, pues tenés 6 puntos de rating, pero a veces, cada tanto, pero está en 2. A veces 7, a veces 8. A veces 7 y 8. Digo, de alguna manera intenta llegar con su... El gobierno de Brasil no tiene nada de eso. Digamos, tiene la estructura pelada y encima un lugar donde en algún momento el ciberactivismo o algo por los medios de comunicación, que allá mucha gente se informa por medio de blogs o de forma alternativa, etc., también la está perdiendo en ese nivel, porque también la derecha tiene formas de meterse en los medios alternativos de web. Con lo cual le cuesta instalar cualquier debate alternativo, ¿sí? como posibilidad comunicacional. Y lo que intenta Lula, primero, es el único que aparece como una figura del esquema de PT, que no desgastado a pesar de pertenecer. ¿Sí? Lo ven como lo que logró con su gestión y calma las aguas cuando dice en 4 años vengo. En 3 años, no eran 2 años, ahora 3 años vengo, está diciendo voy a volver. Lo primero que instaló eso, ¿no? De hecho, cuando sale electa Dilma, había cierto clima de presión y de tensión, y además de temer que ya estaban, el PMD ya se estaba proyectando a ver quién, que ellos quieren el relevo, no quieren, son parte de aliados, pero quieren ellos en la próxima. A ellos dice que perdió el control, digo, que no maneja el ministro de Economía. La política económica, el vacío de poder, la política, sí, bueno, desde la derecha, ¿no? La política económica, lo que sí, en lo social, Lula se planta un poco, tratando de limitar y movilizar para que el ajuste no sea tan fuerte como sí lo estaban impulsando ciertos sectores, para generar una relación de fuerza social. Algunos dicen eso, otros dicen que más perverso, yo ahí tampoco lo comparto. Yo le hice una entrevista a Gonzalo Rojas, está viviendo allá, es trotskista, digamos, y tiene esa visión, que juega una relación de que se divide la tarea. Lula contiene lo socialmente y lo ataca para darle una cierta contención política, y Dilma es la que hace el laburo sucio de la división. No sé si esa división del trabajo es lo más perfecta, pero lo cierto es que por ahora Lula parece una referencia social y tiene cierto prestigio, ¿sí? en bases sociales que permitirían decir, bueno, hacer una posibilidad de proyecto por la medio de contención a mediano plazo. El problema que tiene Brasil es que al estar la dirección económica en manos neoliberales, Sí. directamente no pueden utilizar ese pool de dinero que tiene el Banco Central, acá no lo tenemos, acá por lo Sí. menos lo que se ha tenido se ha utilizado para estimular la economía. No, es Porque que la economía está yo hice una parada. consulta a algunos economistas allá, o sea, porque es excesivo la cantidad de... Si hasta Obama trató de hacerlo en Estados Unidos, Claro. y los conservadores lo pararon, pero él dijo, utilicemos el Antes dinero de las del Estado para elecciones estimular la economía. me decían algunos economistas que ellos tenían miedo de reactivar un poco la economía porque le tenían miedo a la crisis energética, porque Brasil, creciendo 5 puntos, entra en una crisis energética. Previo a octubre podía ser cierto, hoy no reactivar con cierta... de hecho devaluó, o sea, también hay una Si ellos en flexibilidad. la práctica en los últimos años han puesto en el sector primario, ellos no han industrializado como Argentina, esa es la diferencia. Hay una... sí, mantuvieron una paridad que eran 2 a 2,5 a 1 durante casi 8 años, ahora empezaron a devaluar, Y ahora la economía está pero parada. no están haciendo una emisión monetaria y decir, bueno, vamos a reactivar a partir de eso. No están o sea, que inicianismo ni lo sueño. De Venezuela, la verdad que no es un poco más complejo porque tiene que ver con una relación de cambio estratégico de Estados Unidos, y en algún momento la presión de decir voy a ablandar la relación de bloqueo, que desde el año pasado ya se había hecho. Escribí una nota que se llamaba La fruta madura, porque veíamos en el análisis de que le era más costoso mantener el bloqueo que abrirlo y generar otra relación económica en la región para Estados Unidos. Decir, bueno, cambio un eje, a este empieza a contener y lo proyecto como problemático a Maduro. En una situación compleja en la que está el gobierno, él viajó hace poco,
ves la tensión de confrontación muy fuerte en la calle, digamos, como situación. Con dos países, dos sectores, y además es una situación compleja fiscal, porque con el precio del petróleo cada vez más cayendo, no tenés renta para repartir. Y además un país que no logró, digamos, si decís, bueno, hizo una redistribución, pero a la vez no logró cambiar su matriz económica, que tiene que ver con una lógica de importación constante de los productos de consumo. Con lo cual hasta el papel higiénico, algunas cosas vienen de importación y necesitan dólares que hoy no tiene ese gobierno, ¿no? Y por eso se provocan ciertas situaciones de división. Y una derecha que no es expectante o no tiene la paciencia de esperar los tiempos necesarios para el proceso electoral, genera ese desgaste. Más allá que Obama, viendo la situación de esta misma cumbre este fin de semana, para bajar tensiones y lograr que no se instale ese tema como tema, había dicho, bueno, no, fue un desliz, qué sé yo, replegó la acusación de colocarlo en el mismo eje del mal a Maduro y... Una especie de blooper. Algo así. Un chantaje fue porque la orden ejecutiva es la promulgación de una ley. Fue una ley del Congreso que Obama con la orden ejecutiva promulgó con un decreto. Entonces, frente a una ley del Congreso, yo no la voy a cumplir, es una cosa muy chata. O sea, hay una ley del Congreso que facultaría una intervención militar por parte de Estados Unidos. La disculpa de Obama fue hacerse el boludo. El único que vio esas tropas militares fue Atilio Borón Brillante. La segunda vez que dice que desembarcan 5.000 paracaidistas, ya lo había hecho hace 3 años, se lo escuché yo Borón y ahora... Seguramente las invasiones está como deseando. Las invasiones de Estados Unidos en el resto del mundo... No, digo específicamente Venezuela. Cosa de Borón. Específicamente Venezuela. Hoy Cristina le contestó muy bien Obama cuando le dijo, hizo el paralelo entre Inglaterra armando las Malvinas y diciendo no, porque Argentina nos puede atacar, es un peligro para Inglaterra, y la misma historia de Venezuela también con respecto a los Estados Unidos. Y ella le dijo, no se preocupen y no gasten un peso, se lo dijo ahora hoy, dijo, no gasten un peso porque nosotros no tenemos ninguna obligación ni de atacar a Estados Unidos ni de atacar a Inglaterra, así que no gasten ningún peso. No, igual yo escribí hoy sobre la cumbre y decía la diferencia de lo que fue las primeras 3 ediciones de la cumbre, que tenía como agenda prioritaria el ALCA, a esta situación cambiaron varias cosas, no solo el ingreso de Cuba, que también es un punto y un factor, sino también que el continente tiene una posibilidad de plantarse de otra manera en negociaciones justamente con las 3 cumbres previas que fueron la CELAC. Entonces, hoy lo vi, los discursos, los tipos marcaban como cierta marca de identidad. El debate tradicional panamericanismo tiene siglo y medio. La diferencia acá, bueno, que en cierta lógica americanismo hay cierto diálogo de juego, e incluso a Estados Unidos sí le está costando, perdió ciertos aliados estratégicos en Centroamérica, como Costa Rica, que delante un gobierno subordinado, el cambio socialdemócrata hizo que ahora está jugando más hacia la articulación con Nicaragua y El Salvador. Y bueno, le queda, la Alianza para el Pacífico es una alianza más bien económica, pero no de estrategia de relaciones de política internacional, por lo cual se tiene que sentar y tratar de jugar. Obviamente sigue siendo Estados Unidos con su peso, nos sigue, a pesar que nos diga somos hermanos, nos sigue tratando el patrio trasero, pero bueno, es parte de la política y un cambio. No, además el punto es que simplemente ellos, Cristina lo dijo claro, es decir, que Cuba esté acá hoy no es por Estados Unidos, es por la lucha de todos los pueblos y porque Real nunca se fue. No, y bueno, la agenda, la cuarta, no sé si lo recuerdan, son la primera Miami, México, Quebec y Buenos Aires, Mar del Plata. Después hay un parate que para volver a constituir y reunir fue toda una negociación por parte de Estados Unidos, y uno de los acuerdos que le pusieron en la agenda es que ingrese Cuba. No lo cumplió en la anterior, eso lo plantea Trinidad y Tobago, no lo cumple el anterior y lo quiere cumplir ahora. O sea, y eso es parte de un proceso de negociación que tuvo el continente para lograr ese ingreso. Entonces, lo notable es que Maduro estuvo durísimo contra Obama. Hace rato que no se veía un discurso tan violento contra.
Y por el otro lado, Raúl Castro, un discurso al revés, Raúl Castro al revés dijo que Obama pero no se cayó nada. No, Dijo pero dijo que era un buen tipo, que era un tipo humilde, que leyó, que va a terminar de leer los libros que se hicieron sobre él, pero que leyó una parte, y que viene de familia muy humilde, y que es incapaz de hacer las cosas que tienen que ver con hechos anteriores. Entonces, uno por un lado y el otro por el otro. Sí, dijo que el bloqueo en realidad no lo hizo Obama, lo cual No, sí, eso sí. obviamente lo sacó Pero Obama. el fundamento de que viene de la familia humilde y todo lo demás, bueno. Una de las cosas que dijo hoy Raúl Castro fue que Venezuela, mejor dicho, hoy Venezuela está pasando lo que pasó en su momento con los inicios de la revolución en Cuba. ¿Sí? Aparte de decir eso, también planteó de que siguen siendo profundas las diferencias que tiene Cuba con Estados Unidos. Pero fuera de eso quería plantear algo hacia el interior de Venezuela. En líneas generales, Maduro está, digamos, el chavismo está totalmente instalado en buena parte de la población, así en ese sentido no hay problema. Lo que sí se está vislumbrando es que el plebiscito se va a hacer, un plebiscito revocatorio. Se va a hacer y va a conseguir mayoría como para poder desplazarlo. Pero con la particularidad, ellos creen... ¿Quién lo hace? ¿La oposición? Sí, la oposición, pero en ese plebiscito estaría acompañado... ¿Quién determina el plebiscito? No, estaría acompañada con una determinada cantidad de votos chavistas. Porque el chavismo que sabe que Maduro ninguno puede reemplazar lo que fue Chávez, se le está pasando facturas porque no llegó a ese tipo de nivel. Pero ¿quién determina el plebiscito? A ver, vos tenés un 40 y pico % de la derecha que te va a votar para que se dé el plebiscito, pero no son pocos los venezolanos que sí aportarían para ese plebiscito, porque como hay un chavismo muy puro y mayoritario... Sí, pero tiene que haber una votación anterior para determinar que se va a hacer un plebiscito. ¿Quién va a determinar que se va a hacer un plebiscito? Se juntan las firmas, o sea, se juntan las firmas y vos con las firmas tenés derecho a llamar a un plebiscito después, creo que después de una tercera parte del mandato, creo que es, ¿no? Sí. Después vos contás la firma y entonces a partir de la firma se llama a un plebiscito revocatorio. En ese plebiscito revocatorio la derecha no tiene todos los votos, pero sí hay un importante sector chavista que no está de acuerdo con el gobierno y que sí facilitaría el plebiscito. Ahora, la reforma que hizo Chávez. Ahora, desde el chavismo piensan de que cuando después se tiene que nombrar un nuevo presidente, que el chavismo sí volvería a ganar nuevamente las elecciones. Algo así es un poco el panorama. Me parece... Pero eso es elucubrar, tipo, muy elucubrar. Tipo lo de Cristina perdiendo y después volviendo, no sé. Yo la verdad que... De Cristina quiere que gane más, mejor no hay. ¿Por qué no están de acuerdo de Maduro? Bueno, no hagamos ciencia ficción. No sé cuál. No hagamos ciencia ficción, trabajemos los no están próximos de acuerdo con la yo recién de leer el página. Y aunque sea un poco complejo lo que dije, hoy es cierto que Venezuela importa muchísimo, como históricamente lo importó, pero hoy en día, aún con el 50 y pico de dólares del barril, está sacando 50.000 palos verdes por año, solamente por petróleo. Es decir, que tiene problemas, sí, con todo lo que ustedes se pueden imaginar, boicot y demás, pero hay 50.000 palos que están entrando por petróleo por año, hoy en día. Intentó, lo de Michel Temer lo estaba tratando de contener, dándole un poco más de poder en el gabinete, eso es lo que está diciendo la página. Eric de Poncel. Exacto, o sea, el PMB está ocupando más cargo, eso es lo que, el efecto de la crisis es que el PMB está creciendo en el gobierno. Y se le dieron la lapicera para hacer nombramientos. Exacto. Porque cuando había otro ministro coordinador que no aplicó un bola y le pusieron para fortalecer. Un bolígrafo nuevo con tinta suficiente para firmar nombramiento. Sí, yo lo leí. Quería decir dos cosas para cerrar Venezuela. Hablo con un amigo que tengo allá, obviamente súper chavista, tiene contactos con el gobierno y dicen, digamos que este decreto de Obama es más que todo una exageración para parar a los republicanos y también frente al acuerdo con Cuba, los republicanos se ponen más agresivos, entonces tienen que darles algo. Ahora, a Maduro le vino como anillo al dedo esto, porque gracias a esto logró motivar más al chavismo, organizarlo mejor,
bueno, reactivar al chavismo que se había obviamente opacado desde la desaparición de Chávez. Juntaron 8 millones de firmas, van subiendo la cantidad de firmas, ponen mesas en todas las plazas, en todos los barrios, hacen que los jóvenes militen, vayan casa por casa. Eso reactiva lo que falta acá, ¿no? Una reactivación militante de las bases. Ahora, también esto ayudó, también, digamos, a la solidaridad latinoamericana, porque también hay que tener en cuenta que si Obama en las próximas elecciones en Estados Unidos ganan los republicanos, pierde el Obama. Estamos, no solamente está en el horno Venezuela, sino toda Latinoamérica, porque los republicanos no van con joda, ellos estarían más agresivos contra Venezuela en ese caso. Entonces, nosotros aprovechamos estos 2 años que quedan hasta las elecciones de Estados Unidos para reactivar el tema de la integración, la movilización. Eso es como decía el tipo acá, un hacendado. Dice, si vienen los comunistas a la Argentina, yo me voy a vivir a mi estancia en el campo. Chao. Hagamos la revolución socialista en 2 años y después ven. No, 2 o 3 cosas. Yo creo que en relación a estas cosas de Latinoamérica me parece que es el único continente que está discutiendo. Hay 2 proyectos, el proyecto del Pacto Andino y el proyecto del Grupo Mayoritario. Hay 33 países. El proyecto andino está obviamente Colombia, Chile, Perú, ¿quién más? Son 5 creo que son. Y bueno, viene con su propio... ¿Quién? Había quedado en 3 países hace un tiempo atrás. Perú, Colombia y Chile. Claro, Perú, Colombia y Chile. Sí, pero Perú, Colombia y Chile están. Una cosa es lo del Pacífico, después, perdón, de lo del andino, después lo que es la Alianza del Pacífico, que se abre más hasta No, pero el Pacto Andino que lleva, no sé, 30, 40 años de vida, en los últimos 20 años, a la fecha, eran 3 países, pero creo que está diciendo ahora. Sí, pero se articula. Sí, Ecuador, bueno, lo concreto sería que hay 2 proyectos, uno de 5 países, otro es el proyecto mayoritario. Acá se ha copado la OEA, se ha comprado UNASUR, OEA, ya toda la misma cosa. Y el otro día la Robertson de la Cancillería de Estados Unidos anticipaba este viaje de Obama y el blooper que yo creo que es más complicado, ni siquiera con los republicanos el problema de Cuba, es el problema de Medio Oriente, ya empiezan a disputar todo, la avenida de Netanyahu, todo vale todo, pero es más largo todavía esto. Pero el problema es que yo creo que ellos han visto que han logrado el efecto contrario. Toda Latinoamérica se unió detrás de Venezuela, lo decía la Robertson. Toda Latinoamérica salió y dice, nos sorprendió el apoyo que tenía Venezuela. Se sorprendió el odio hacia los Estados Unidos. Podría haberse preguntado por las 200 invasiones. Está bien, pero vos te vas al pasado, también tenemos ahí una historia. Parece macrista, del pasado no está bien, pero si te vas a ir a Aníbal y en la época de Roma y de Escipión, la historia se escribía antes de la... Arrasaron un barrio en Panamá, arrasaron un barrio en Panamá. Leía Noam Chomsky y vas a ver que hay más cosas de las que vos decís. Leía Noam Chomsky, hay más cosas de las que aún de las que vos decís, lo que hicieron en Camboya y Vietnam, pero eso es otra historia. Es parte de la historia que nos permite pararnos hoy, pero el problema es si nos paramos hoy de acá para adelante, no de acá para atrás, porque si no, hacemos como hacen algunos que viven añorando lo que pasó hace 50 años o lamentando. Yo creo que entonces acá hay 2 Américas que conviven en un mismo continente. Estados Unidos viene porque Estados Unidos y Canadá perdieron todas las votaciones que hicieron en OEA, en UNASUR, en todos lados estos últimos tiempos, están como convidados de piedra, eso está claro. Ellos y empiezan a reconocer que las nuevas generaciones empiezan a tener otra situación. Ahora, nosotros, por lo que decía Richard, está resuelta la economía, el mundo sigue avanzando, el mundo es global, la economía dominante a nivel mundial, salvo que alguien me demuestre lo contrario, es capitalista, el centro de esa economía está en Estados Unidos, sobre todo después de la caída del muro, está todo muy claro que no existen 2 economías, existe una economía. Y intentos de... Sí, pero ahora es un capitalismo multipolar, no es Estados Unidos. No, es multipolar, no, está bien la aclaración, es multipolar, estamos de acuerdo. Y digo, no confundamos el Estado de Estados Unidos con el capitalismo mundial.
hacia el capitalismo. Yo digo, en términos económicos hay una sola economía a nivel mundial. Nunca se dio en la historia humana un dominio tan hegemónico del modo de producción capitalista en clave de, como lo diría Carlos Marx hoy. Así de simple. Entonces, no hay dos economías como antes se pensaba, que en Rusia se estaba construyendo el socialismo, que en Cuba, que aquí, que allá, que esto es un cuento. Yo creo que acá hay resistencia en varios lugares, inclusive los abusos discursivos de Chávez sobre el socialismo del siglo XXI, nadie lo vio, el socialismo ese en Venezuela, o sí intervención del Estado, sí forma... sí fue intervención del Estado, pero en realidad es la estatización de las sociedades y forma de solidaridad que no existía antes, de ahí al socialismo. Aparte, es como la idea del socialismo en un solo país, esto no existe. El capitalismo es dominante a nivel, mirá cómo la aplastaron a Europa de conjunto, la acosaron. Si hace 10 años atrás a uno le decían que le iban a acostar a toda Europa, uno decía, estás loco. Lo llegó a vivir Holdman y vio también la caída del Wall Street, vio la caída del muro, que la definió y la explicó Holdman, y también explicó la caída del muro, por suerte, ¿no? Nos dejó algún anticipo Holdman de cómo tendríamos que leer los fenómenos históricos. Pero tenía derecho a morirse y se murió como correspondía, a 95 años. Pero lo real es que la novedad, que en Latinoamérica tenemos derechos humanos, tenemos democracias, que la derecha se resiste a respetar. Lo vimos en Paraguay, lo vimos en Salvador, perdón, en Honduras. Lo vimos claramente, la derecha, en las marchas que hicieron en Brasil sale el ala militar, quiere que vuelva a los militares, no es que acá la Cecilia Panton en la última marcha la escondieron, y Luis Barrio Nuevo en la huelga general se encargó, le dijeron ni aparezca porque está muy quemado, tenés de menos 50 de imagen, ¿viste? Va disputando con Lilita Carrió a ver cuánto de imagen negativo tiene. Entonces, digo, pero no quita que Barrio Nuevo está escorrido a la derecha, discuta con Aldo Rico a ver quién está más a la derecha, lo juegan a las cartas. Yo creo que el continente no es el mismo continente que era hace 10 años, tampoco el mundo, eso está claro, y como la aclaración de Daniel, esto no es la unipolar que sucede en 1990, esto es una multipolaridad, ¿sí? Donde aparece China, donde aparece Rusia muy cuidadosamente, como una verdadera ajedrecista, aparece Karpov, Petrosyan, se mueve en los lugares más cercanos, la cosa de Crimea, la cosa de Ucrania, fue ganando posiciones. Y se fascistiza las oposiciones de derecha, lo vemos en Honduras, las matanzas que ha habido en Honduras desde la caída de la democracia, es impresionante, matanza de cosas, y aún en las llamadas democracias, entre comillas, que parecen más estados fallidos, como los que hay en África, caso México, las matanzas son abismales y arriba te esconden los cadáveres, al estilo de la dictadura militar en democracia. El caso de Nieto... El Parlamento no se privó de aprobar una ley que permite que funcionarios estatales norteamericanos usen armas en territorio mexicano. ¿Qué hace más? Está bien, también podemos hablar de que la droga va a Estados Unidos, las armas vienen de Estados Unidos, las que se utilizan en México, está claro, todo eso está claro, que va y viene, Estados Unidos hace exigencias que después no pueden cumplir ni 3 minutos, pero este es el mundo que tenemos hoy día. Y las masas quieren capitalismo, aparte, entre otras cosas, como lo describía él, a poco que las masas mejoran un poco la situación, que el coche de alta gama, quieren vivir en otros lugares, no quieren seguir viviendo en lugares donde vivía, digo, todo esto ligado con los medios de comunicación, etcétera, etcétera, la voluntad de las masas, hoy como en la década del 70 nosotros mirábamos a La Habana o a París, que eran los centros donde estaba Jean-Paul Sartre, donde estaba el Che Guevara y Fidel, hoy, compañeros, miran a Miami. Hoy hay una huida del dólar hacia Miami y las construcciones en Miami es infernal. Parece Puerto Madero multiplicado por 10.000. Puerto Madero va para arriba, van a llegar a tocar el cielo, evidentemente. Y todo tipo que tiene dólar acá, hasta el que labura, porque es lo que dice Cristina, los famosos cuentos de la élite privilegiada por la cual hacen huelga.
Son tipos que todos los meses compran 1.000, 1.500, 2.000 dólares y lo que hacen no lo guardan, se lo meten en el bolsillo o lo mandan allá porque tienen un amigo que se lo pone en Miami. Está claro, sueñan con tener una casa en Miami, irse un country o cosas por el estilo. El afán de enriquecimiento del modelo lo marca Tinelli. Vamos a ser claros, el modelo lo marca Tinelli, de quedarse con todo. Ahora Tinelli lo vemos jugando ahí cerca de la reta, ¿viste? Muy claro, ayer jugaba más cercano a Massa, siempre, no, pero cuando pudo venir y tirarse por el fútbol para todo, lo pararon a último momento porque si no entraba como cañón, se quedaba con 500 millones de pesos Tinelli, a principio del año pasado, se quedaba con el fútbol para todo, con cerca de 60 tipos que iban a la calle, periodistas, etcétera, etcétera. Tinelli a cero de costo porque llevaba toda la gente de T6 Sport, así que era cero de costo para Tinelli, era una ganancia fenomenal, pero eso hubiera sido dentro de las buenas inversiones, como llamaría Clarín y Nación, etcétera, etcétera. Creo que inclusive la oposición al sistema esta no está hecha ya por revoluciones socialistas como creíamos en el 70, Cristina afortunadamente nunca fue socialista y era un peronismo muy light, era mucho más peronista Néstor. Por eso la derecha dualdista dice, con Néstor estas cosas no pasaban, claro. Néstor le daba a Moyano, le daba el manejo de los medicamentos para calmarlo. Sabía que curraba con los medicamentos importados y todo, pero lo dejaba con Capaccioli y corre, hasta que vino Cristina y dijo, hasta acá llegamos. Ahí vino un Moyano que se puso en estricto, le metió los camiones en el 2007 a Cristina, ese cuento que le echaron de la plaza, es el cuento de Moyano, fue él el que le largó los camiones a Cristina. Porque aparte el movimiento obrero hoy ya no juega el papel que jugaba hace 40 años atrás, está todo cambiado, juega más los movimientos sociales, juega la sociedad, la pobreza crece y crece. Alguien decía el otro día que en Capital, después de los 8 años de Macri, la zona norte va a estar 9 meses más poderosa, más rica, y la zona sur 9 meses más pobre. O sea que la decisión al interior de las propias ciudades es infernal, compañero. La deuda. ¿Cómo? La deuda. La deuda, cambian las ciudades, tiran abajo los edificios, la mortalidad, todo, lo que busque todo el aparato lo sea Gustavo López, uno de los candidatos del Frente de la Victoria. Bueno, ya, pero dejado de lado un poco alguna visión internacional, de cosas que ya más o menos son comunes, veamos un poco lo que pasa en la Argentina. Vamos en las elecciones, vamos en 2 semanas y elecciones en Capital. Mañana y en Salta las paso. Mañana es en Salta, así es. Una provincia secundaria, tan secundaria que Randazzo no fue. Randazzo aceptó lo que dice Cristina, y cuando Randazzo habla de... la jefa de campaña de Randazzo es Cristina, está claro, pero por eso Cristina está armando todo un espectáculo medio televisivo, y todos parecen pelear entre todos y son todos amigos, salvo Izarralde, lo mataron todos juntos al mismo tiempo, todos ahora, una sola línea. Martín Izarralde vino y creo que quedó mejor parada Jessica que él, porque lo mataron Izarralde y realmente bien merecido se lo tiene, ¿no? Sí, el problema es que no tienen candidato en la prensa para la candidatura. Claro, pero salieron directamente a pegarle a Scioli, porque ese era el candidato de Scioli, lo sacó a Izarralde. Scioli, yo tengo la información precisa que Izarralde estuvo hace 4 semanas en Merlo, hablando en la casa de Otacé, discutiendo todas estas cuestiones, acercamiento, etcétera, etcétera. Yo lo enfoqué pensando algún contacto yo había hablado con Guillermo, con Massa, pero no muy lejos de esto, apuntaba a otra cosa, habría que ver, pero estuvo en la casa de... Y Martín Izarralde es un hombre de Scioli. Entonces, en realidad se trata, todos salieron a uno a matarlo a Izarralde, y a golpearlo. Y fijémonos qué casualidad, el lugar de venta de ropa, esta que está en la saladita había, ¿de quién depende de Loma de Zamora? Es Scioli, que salió con todo a darle una mano a Izarralde. La queja de los vecinos, habían copado todo, eran banda de lumpen, ya eran descontrol, no pagar impuestos, eran los barra brava Independientes, el Porvenir, de Don Sur, de San Telmo, el Bebote. No tenemos. No, bueno, pero allí estaba el Bebote en esa cosa. Perdón, ¿puede agarrar en 40 minutos? Dale. Entonces, salió Scioli a ponerle la fuerza de Granada a decir limpiamos todo. Hicieron un desastre, eso sí, le avisaron
que saquen la ropa y eso porque van a venir y los van a dar vuelta, lo dieron vuelta. Puso en juego la policía, pero para Ferrocarril hay Izarralde, está todo muy claro eso, ¿no? Y por otro lado, en el partido, Izarralde perdió y empieza a perder. Scioli está en una situación complicada, a pesar que los números le dan a él. Los números le dan a él. Y acá viene toda una discusión acerca de la encuesta, si los números le dan, no le dan. Yo creo una cosa, compañero. Scioli tiene más tradición en gobiernos kirchneristas que la propia Cristina, porque hace 12 años que está gobernando. Tiene 4 años de vicepresidente y 8 de gobernador, 12 años. Cristina tiene solamente 8, está cumpliendo. En realidad, es una ficción, está claro, Scioli, la cosmética de Scioli, que le cobra impuestito 9 pesos el hectárea a los ojeros, etcétera, etcétera, que pese a ser duro, nadie le cree. Se permitió ir a la Fátima Flores, que la gastaba Cristina. Él iba a festejar las chistes de Fátima Flores, gastando la Cristina, los programas de Clarín, va a todos lados. Scioli quiere gobernar con todo, pero ya hasta la derecha dice abiertamente que hasta el 9 de agosto Scioli va a ser duro. Después, en la intermediación, se va ablandando y cuando asume se independiza. Bueno, yo creo que está claro que el tradicionalismo, en una sociedad donde en el mejor de los casos solo milita el 15 al 20% que discute, hay masas de gente que es politizada, pero todavía no sabe, dice, ¿cuándo va a empezar Cristina a darle una mano a la oposición? ¿Qué no va a dejar de jubilación? Hace 3 meses que Cristina está dando máquinas, si no te diste cuenta, hermano, es que esto apareció en televisión, fotos, que los trenes, las declaraciones de este chico Randazzo realmente son durísimos, los 3 neoliberales, Macri, Massa, Scioli, todo eso es parte de la armada de Cristina. Cristina a su vez lo manda después a Aníbal a jugar en el medio, diciendo no tenemos que pelear, y sale Uribarri a decir que, ¿quién puede decir que Cristina lo apoya al flaco? Y todo está todo armado, parece el programa de televisión en política, ¿no? Porque claro, fuera del kirchnerismo no hay nada, y en relación al acuerdo Macri-radicalismo, está por verse todo eso, porque el crecimiento de Macri, es cierto que había una instalación, que a pesar de que en provincia de Buenos Aires es un globo, ahí sí que tiene muy poca instalación, salvo en las zonas más pudientes, toda la zona norte, y algunas cabezas de cabecera de algunas localidades del interior, pero en general el crecimiento en provincia de Buenos Aires no, pero en algunos lugares del país ha crecido más Macri hasta llegar a 22, 23 puntos. Y lo del radicalismo está por verse, si el radicalismo se dispersó en Gualeguaychú el otro día o el radicalismo le aporta 8, 10, 12 puntos, habrá que verlo. Hay radicales por todos lados, con Massa, radicales con Macri, Córdoba no terminan de cerrar, del CEL estaría ganando el Santa Fe, hasta este momento está ganando, y todavía con Reutemann, que no habló, con serias posibilidades que no le toque hablar hasta dentro de 3 meses, aún después de las elecciones, como acostumbra hacerme, son 2 veces por año que habla Reutemann, sale 2 veces de la cueva y después vuelve a la cueva, pero está ganando del CEL. Eso sí, anticipo que en Santa Fe muy claro, gana del CEL, los ajeros desde el mismo día que ganó del CEL no pagan más impuestos, en 2 meses no hay más hospitales ni escuelas en Santa Fe porque no hay plata para nada. Entonces, bueno, este es el cuadro de situación, y del CEL corriendo a las modelitos, el video ese ahí que lo muestran, las modelitos semidesnudas y corriendo, hablando de los culos y esto y lo otro, ellos capitalizan la cuestión de la droga en Santa Fe, ellos capitalizan la droga, ahí el socialismo cometió grave error, sobre todo el lado de Wiener, no por el lado de Bonfatti, por el lado de Wiener, porque Bonfatti lo llamó a Berni y le dijo: Berni, no podemos controlar en Rosario la cosa, se nos va de la mano, si no nos da una mano con la gendarmería, y Berni cumplió, tuvo 10 meses allá, le organizó un destacamento de 600 policías de confianza, entrenado en controlar la cuestión de la merca. No es fácil, porque viene del exterior el narcotráfico, no existía en los 70, esto es un fenómeno de esta época, y los narcotraficantes son aliados de la derecha, cuanto más a la derecha mejor, lo vemos en México.
O sea que acá vemos como desde los barra brava, los narcotraficantes, todo eso son agentes de la derecha. A pesar que se fue Richard, ayer lo tuvimos en el cruzante anual, al Bebote, estaba a 2 metros mío, 2 metros y medio, ¿no es así, Cristina? En la mesa de al lado con una camiseta esa del Bebote que lo manda a punterear Moyano por toda la zona sur para que vaya cabeza de punta en todas las hinchadas y las barra bravas, y ellos van de la mano de todo tipo de cosas, inclusive el narco, todo eso, son especialistas. Los barras no tienen ningún problema. Entonces, creo que estamos en un cuadro de situación donde todo es posible. Y acá en 10 días nosotros tenemos elecciones, en 2 semanas tenemos elecciones en Capital. Y entonces, ¿qué pasa? Habíamos hecho un sistema de elecciones primarias, que él había hecho muy bien, Naval Medina con Néstor, pero nunca lo habían usado, siempre candidatura única, etcétera. Y ahora lo usaron en la última elección, lo de lunes, y ganaron, arrasaron Capital, así Pino Solana, Lilita, todo. Ahora decidieron, ¿cómo fue el armado ese? Resulta que había, hoy son 5 listas, en realidad son 7 representantes, pero prioricemos los 5 más importantes. Los otros 2 son complementarios, pero lo concreto era que 3 candidatos, estaba Cerruti, de Nuevo Encuentro, estaba Gustavo López, de Forjista, que venía del ibarrismo, y Recalde. Y aparentemente la Cerruti decía, no, con estos 3 alcanza, ¿para qué? Claro, el resto teníamos que votar al pie. Intervino ahí, yo recuerdo haber hablado con Daniel Confilmo en Carta Abierta, hace cerca de 50 días atrás, y le dije, mirá, si